buenas tardes y bienvenidos al Auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República para transformarlo una vez más en su aula de clase. Hoy llegamos a la quinta cátedra de Pedagogía de la Ley y por este recinto académico han pasado profesores de la talla de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, la doctora Jennifer Mojica Flores. También estuvo con nosotros el director de la Agencia Nacional de Tierras, el doctor Gerardo Vega Medina, conversando sobre jurisdicción agraria y tenencia de tierras. También por esta sala académica ha pasado el registrador nacional del Estado Civil, el doctor Alexander Vega Rocha. Si ustedes quieren ver nuevamente estas imperdibles sesiones, puedes entrar a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como CAEL, Senado de la República, y C, Congreso COL. En el día de hoy, nuestro invitado, nuestro profesor, nuestro académico que nos acompaña para esta cátedra de Jurisdicción y Conflictos Agrarios es el ministro de Justicia y del Derecho, el doctor Néstor Iván Osuna Patiño, quien es abogado, egresado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, profesor emérito de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia e investigador invitado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año 1998. Ha sido profesor invitado de la Universidad Carlos III de Madrid. Fue conjuez de la Corte Constitucional Colombiana entre el año 2005 y 2010, editor de la revista Derecho del Estado, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, investigador registrado en Colciencias con calificación 1A y árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entre 2014 y 2015 fue magistrado de la entonces Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que desde enero de 2021 fue reemplazada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En la Universidad Externado de Colombia se ha desempeñado como director académico y director del Departamento de Derecho Constitucional, del Derecho Constitucional y profesor. De la misma manera ha escrito y publicado numerosos artículos en medios nacionales e internacionales en áreas relacionadas con derechos fundamentales, justicia constitucional, democracia, teoría del Estado e historia constitucional colombiana. Para nosotros es muy importante la temática que se va a tocar el día de hoy con el ministro. Entonces, nuestro periodista Fernando Gil salió a las calles a preguntar sobre este tema, jurisdicción y conflictos agrarios. Así que los invito para que vean qué piensan los colombianos de este tema. En Pedagogía de la Ley la gente es lo primero, por eso hoy le preguntamos a la ciudadanía si cree que un juez es garantía de justicia en las zonas rurales cuando hay actores ilegales armados. Veamos. Pues se debería. Ahora bien, no podemos estar pidiéndole a un juez que cuando la justicia la tiene de pronto estos grupos armados en esos territorios, pues se pueda garantizar. Yo pienso que es difícil, dado que por esas presiones violentas puede verse presionado e influir en su juicio. Primero hay que respetar la justicia. ¿Y cuál es la forma de respetar la justicia? Que las leyes se valoren y se respeten. Mientras no se respeten las leyes no hay nada. Yo realmente pienso que para que haya una real ejecución como el de Estado del Derecho, necesariamente debe haber como un monopolio real sobre el poder armado en los territorios, entonces creo que no. No, para nada. El juez se siente impedido por el temor a perder la vida. Quisiera aplicar todo lo establecido en la Constitución, en la ley, pero la falta de garantías para proteger su vida y para proteger los procedimientos le impiden aplicar la ley. Creo que no alcanza por la violencia que hay en esas zonas. Ejercen más los del ELN, las fuerzas que no son, el juez no sirve para nada. No lo creo porque primero ellos están por encima de la justicia. ¿Por qué? Porque primero están lejos. O sea, a la distancia tú no ves qué es lo que sucede. Simplemente si estás ahí puedes saber qué es lo que está pasando. Si no, no vas a tener control en ningún sentido.
pues se puede decir como la mano negra del AMPA, tiene ese poder con el dinero y puede llegar a comprar a los jueces y eso, entonces siento que no hay cierta garantía para que realmente se vele por nuestros derechos. Un juez no puede garantizar la justicia donde hay actores ilegales armados porque al final el juez pues tiene herramientas jurídicas más no tiene herramientas de fuego, armas de fuego, y la mayor expresión del poder en cualquier sociedad es el arma de fuego. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra Pedagogía de la Ley. Debo recordar que es una realización del Centro de Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República, CAEL, y de la Secretaría General del Senado de la República. Esta actividad es de índole netamente académica, no tiene ninguna pretensión de influir en la conciencia de nadie, ni tiene visos filosóficos, ni ideológicos, ni partidistas, ni programáticos. Es simplemente una labor de pedagogía, por eso se llama pedagogía de la ley. Y en esa medida hemos ido acumulando éxitos, quiero participarles. Las 5 sesiones, las 5 clases anteriores han tenido una característica sobresaliente. Nos han acompañado los mejores docentes, que al mismo tiempo son los mejores conocedores de los respectivos temas que hemos venido tratando. Hace 2 programas, 2 clases, venimos tocando un tema que es de una actualidad inocultable para los colombianos, para ustedes que son educandos, para los que ya tienen el título profesional, para los funcionarios públicos y en general para toda Colombia. Es el tema agrario, como un todo. Recordemos que en el acuerdo que firmó el gobierno Santos y el Estado colombiano con la antigua FARC, en el punto número 1, lo que sobresale allí es el tema de resolver la titularidad y la productividad del factor tierra como factor de producción. Entonces, ahí se viene avanzando y por eso el tema ha sido prolongado en varias sesiones. Hoy vamos a continuar escudriñando para entender qué dicen y cómo hay que aplicar las normas que ya se han expedido al respecto. Recordemos, la vez pasada trabajamos el acto legislativo 03, que lo fuimos descomponiendo en sus partes para poder asimilarlo mejor. Ese es el propósito de pedagogía de la ley, ayudar a que en realidad las personas conozcan la ley y que no cabalguemos sobre un potro indómito que dice que como la ley se presume conocida por todos, entonces nos las aplican por igual, así no sepamos ni siquiera que existen. Ese es lo que queremos hacer como motivación de fondo. Hoy, ya lo anunció nuestra presentadora oficial de Pedagogía de la Ley, vamos a continuar el tema de lo agrario, lo rural, pero un poco arrimado a lo jurisdiccional. En ese acto legislativo, recordemos, se creó la jurisdicción rural, agraria y rural, como un componente nuevo del sector justicia, se modificó la Constitución y al final de la pirámide termina en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil de Familia y Agraria, el conocimiento como órgano de cierre de las disputas y discusiones jurisdiccionales, pero tiene una presencia territorial que es a lo que se han venido refiriendo los colombianos que fueron entrevistados. Por eso quiero pedirle el favor a nuestro profesor invitado, como los anteriores, de lujo, porque esta cátedra y ustedes que son los destinatarios así lo exigen. Tenemos la presencia del profesor, doctor en Derecho, actual ministro de Justicia y del Derecho, el doctor Néstor Osuna Patiño. Bienvenido, mi profesor. Allá. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de Pedagogía de la Ley. Hablaba, y antes de comenzar también comentábamos el acto legislativo que creó la jurisdicción agraria y rural. Hay 2 elementos que vimos la clase pasada,
que tiene el Consejo Superior de la Judicatura un plazo de 6 meses para estructurar el funcionamiento de esa nueva jurisdicción y al mismo tiempo al Congreso se le da 1 año para desarrollar, no reglamentar, desarrollar el contenido genérico de ese acto legislativo mediante las leyes que correspondan, estatutarias u ordinarias, según el caso. Le quiero pedir el favor, profesor Osuna, ubíquenos en la génesis de ese acto legislativo y en qué estamos en este momento y el Gobierno Nacional qué le va a proponer al Congreso de la República. Perfecto, muchas gracias y un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, el acto legislativo que se publicó hace un par de meses, acto legislativo 3 del año 2023, crea la jurisdicción agraria y rural. Se da así cumplimiento a un compromiso del acuerdo de paz, pero sobre todo se da satisfacción a un anhelo 1000 veces aplazado de las campesinas y los campesinos de nuestro país que no habían tenido una forma cercana, fácil de acceder a la justicia para resolver los litigios que surgen en la vida agraria y rural, conflictos de propiedad, de tenencia, de linderos, de uso del suelo, en fin, de venta de la cosecha, tantos litigios que surgen y que en nuestra historia tan turbulenta se han venido resolviendo de modo violento muchas veces. Así que para responder a eso se creó esa jurisdicción agraria y rural. Fue un proyecto de acto legislativo que presentó este gobierno acompañado de numerosos parlamentarios de diversos grupos políticos y que contó además con un importante consenso con las altas cortes y que terminó siendo aprobado casi por unanimidad en ambas cámaras, lo cual pues, nos habla muy bien de la legitimidad política de ese proyecto y entonces ahora ciertamente lo que nos corresponde es su desarrollo y su puesta en práctica. Se trata entonces ahora de 2 proyectos de ley, un proyecto de ley estatutaria de 12 artículos y un proyecto de ley ordinaria de 63 artículos. El proyecto de ley estatutaria se hace necesario porque hay que modificar unos pocos preceptos de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que es una ley del año 1996, para introducir allí la existencia y mencionar esta nueva jurisdicción que enriquece, digamos, el andamiaje institucional del Estado colombiano. Entonces allí se menciona que existe esa nueva jurisdicción que está integrada por los juzgados agrarios y rurales, por los tribunales, por los juzgados de circuito agrarios y rurales, los tribunales de distrito judicial agrarios y rurales y como órgano de cierre, ya sea la Sala de Casación Civil, Agraria, Rural y de Familia de la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, en lo que a cada uno de ellos 2 le corresponda. Eso es para eso hay que modificar esa ley estatutaria. Y la ley ordinaria contiene, la más extensa, contiene los procedimientos judiciales en los que, o mediante los cuales se resolverán esos procesos. Hemos diseñado un proceso rápido, sencillo, verbal, accesible a la ciudadanía, para que estas personas puedan sin dificultades y de modo barato acceder a la justicia y que con prontitud se resuelvan esos temas. Ese es el proyecto de ley estatutaria y el proyecto de ley ordinaria que ya el Congreso tiene pues para su trámite en la presente legislatura. Muchas gracias, profesor. Podemos darnos por chiviados porque los proyectos apenas lo van a radicar y ya nosotros aquí en esta clase tenemos acceso a esa información y nadie más ha conocido sino el autor, que es el doctor Osuna. Volviéndonos un poco, profesor, poco optimistas las expresiones de los ciudadanos que fueron entrevistados en relación con la poca creencia en que en las zonas del territorio donde imperan factores de perturbación del orden público, incluso de narcotráfico o de siembra de coca o cualquiera de esas violencias que nos azotan, ninguno fue a favor de la posibilidad de que se aclimate la acción
de la justicia en lo agrario. Sin embargo, el propósito es precisamente contribuir fuertemente a quitarle a Colombia ese estigma y esa maldición de la violencia, especialmente en los campos. ¿Cómo podemos nosotros los colombianos armonizar esas dos? Pues es que mire, precisamente este proyecto específico da respuesta a esa situación tradicional de que campos tomados por actores violentos hacen valer sus razones por mano propia, eso no se llama justicia, y eso lo queremos reemplazar precisamente por un juez que esté allí en esos lugares, cerca de la población, por supuesto un juez acompañado de todo el andamiaje del Estado. No solamente es que llegue el juez, es que llega la reforma agraria, por supuesto llega la policía, llega toda la seguridad del Estado, pero también tiene que llegar el hospital, la escuela, en fin, para rehacer territorialmente todo nuestro Estado completo y que no sea un Estado que va perdiendo su presencia a medida que nos alejamos de las grandes ciudades, es precisamente que se ha creado esta jurisdicción, que probablemente no va a tener ningún juez en Bogotá, bueno, salvo las altas cortes, pero con el Ministerio de Agricultura y el Consejo Superior de la Judicatura ya diseñamos un mapa de dónde se van a ubicar los primeros juzgados agrarios y rurales, y son, por supuesto, en el Putumayo, en el Caquetá, en el sur de Bolívar, en el Bajo Cauca, en las regiones donde más ha sido necesaria la presencia de la justicia. No se trata entonces simplemente de erradicar unos actores violentos, asunto en el que está empeñado el gobierno, ya sea por la vía pacífica de desmonte de esas estructuras o por la vía tradicional del uso sereno pero firme de la fuerza pública, sino de instaurar a cambio la plenitud de funcionamiento del Estado social de derecho. Fíjense que con esta reforma los jueces van a poder aplicar por primera vez lo de la función social de la propiedad allá, donde es más necesario que la propiedad tenga una función social, en nuestros campos, en nuestros sitios del mundo rural y agrario. Yo creo que es de una claridad que voy a sintetizar así. No puede haber verdadera justicia si la justicia va sola y no lleva al resto del Estado como un todo. Pero tampoco puede haber un Estado democrático si no funciona y se ejerce la justicia. Las dos cosas se necesitan entre sí, se atraen como dos imanes, se repelen en algunas cosas, se unen en otras, pero ambas son necesarias. Ahí es donde hay un nuevo enfoque, en donde nosotros en la investigación previa encontramos que hay un nuevo enfoque de la acción del Estado. Se podría decir también integral, profesor, porque va a salud, o debe ir obras públicas, las vías, sí, una acción que viene a propósito de lo legal y de lo legislativo en el Plan Nacional de Desarrollo, que ahí se dejaron puestas las primeras bases para que eso vaya sucediendo. Habría una simple consideración y es el tiempo, eso no lo vamos a lograr en 4 años, pero arranca el proceso y ya los que vengan detrás harán lo pertinente para que continúe y finalmente tengamos no solamente un campo o una zona rural pacificada, sino en paz, que es diferente, y productiva. Y para que sea productiva, ya nos lo enseñó aquí el doctor Osuna, tenemos que definir lo de la propiedad sobre la tierra, tenencia, uso, desplazamiento, posesión, todas las modalidades, y todas, ya lo vimos en una clase anterior, corresponden al ámbito de lo jurisdiccional. La solución a esas cosas están en lo jurisdiccional. Ahí le pegaron en la diana al asunto con el acto legislativo y con las 2 leyes que ya hemos sabido que se van a anunciar. Y a propósito de esto, profesor Osuna, ha habido una controversia bien ácida en Colombia en las últimas semanas sobre el tema de expropiación por vía administrativa y extinción del dominio de la propiedad de la tierra. Y usualmente uno ve que comentaristas, formadores de opinión, algunos congresistas incluso, se pasan de un lado al otro como si fueran lo mismo. Le voy a pedir que nos ilustre sobre esos 2 temas. Claro, se trata de 2 figuras completamente distintas. La extinción del dominio es una figura que existe en nuestra legislación para que aquellos bienes, sean inmuebles, o sea, sean terrenos, o sea dinero, vehículos, o sea bienes muebles, que han sido adquiridos ilícitamente
pues el propietario que los adquirió de ese modo ilícito pierde la propiedad y la propiedad revierte al Estado. Piénsese en las fincas de narcotraficantes o en sus carros tan lujosos o en sus aviones o en dinero en efectivo. Respecto de esos bienes, cuando el Estado los incauta, se aplica, eso se viene aplicando hace mucho tiempo, la figura de la extinción de dominio, y esos bienes revierten al Estado y el Estado pues destina, si los asigna para algún otro fin o si los vende, en fin, le da a la administración que corresponda. Esa es una figura, digamos que es una forma de sanción frente a riqueza obtenida de modo ilícito. La otra es la expropiación. La expropiación es una figura que también ya existe en nuestra ley, que no se suele utilizar con mucha frecuencia, pero que se utiliza siempre que hay, por ejemplo, que construir una obra pública, pues normalmente hay que expropiar. Si es una carretera, pues hay que expropiar la franja de terreno por donde va a ir la carretera. Si es una avenida en una ciudad, pues pasa lo mismo, hay que expropiar los apartamentos, los edificios que quedaban por donde va a pasar la vía. Esa expropiación siempre va acompañada de la indemnización. O sea, es una compra forzada por razones de utilidad pública en la que no hay ningún reproche al propietario. El propietario de un trozo, de un terreno, de un inmueble, de una casa, por el cual va a pasar una nueva línea del bus o una carretera, pues se ve forzado a venderla al precio comercial, el Estado le paga el precio comercial, eso es lo que se llama expropiación, y existen todas las garantías judiciales para controvertir desde los motivos de la expropiación, el precio al que se expropió, en fin, todo eso, porque no es una sanción al propietario, simplemente la prevalencia del interés público sobre el particular, pero con justicia para el particular que se va a ver, digamos, obligado a vender su propiedad. Exacto, eso es preciso y no tiene discusión. Sin embargo, persiste la confusión. Voy a intentar segregarlas. La extinción del dominio es jurisdiccional, es judicial, es un proceso penal. La expropiación por vía administrativa, porque también existía la expropiación judicial, la por vía administrativa obviamente es administrativo. Es la alcaldía mayor o el Estado central o el departamento, según quien vaya a construir o a hacer la inversión pública que se requiera. La extinción es sancionatorio, ya nos lo explicaba el profesor Osuna. La otra no sanciona a nadie, es de transacción. Necesitamos para el interés general comprar este bien y usted tiene la obligación de vendérmelo. Pero no hay sanción, no es sancionatorio, es transaccional. El uno deja una mancha, una marca, un antecedente, un futuro bastante complicado para quien sea objeto sus bienes, muebles y inmuebles, de la extinción del dominio. La otra no, al contrario, habría que agradecerle que contribuyó rebajando el precio del bien inmueble al Estado para que la obra se haga más rápido. Lo digo porque algunos líderes de opinión y líderes gremiales pasan de un lado al otro, de la extinción a la expropiación y de vuelta de la expropiación a la extinción como si fueran lo mismo, y efectivamente sabemos que no es lo mismo, pero aquí ya a nosotros no nos va a quedar absolutamente ninguna duda sobre eso. Una cosa pequeñita, profe. En el caso de los bienes habidos por vía ilícita, desplazamiento, asesinatos, engaño a los campesinos, por ejemplo, eso es muy frecuente, la actividad de los antiguos paramilitares, las guerrillas, que no tienen un origen establecido. Ahí es donde entra la Agencia Nacional de Tierras a permitir que se aclare la propiedad de todo lo que hay en el campo, digamos. Sí, en especial casos de desplazamiento en los que hay dudas sobre quién es el propietario legítimo de un predio, porque una familia fue desplazada y de pronto hubo un segundo y un tercer desplazamiento sobre el mismo predio, de pronto hubo compradores que pudieran no ser de buena fe o sí ser de buena fe. Ahí en todos esos casos la Agencia Nacional de Tierras pues se aclara y establece a quién le corresponde realmente cada derecho, quién tiene que indemnizar, quién tiene que reparar o quién está ejerciendo legítimamente su propiedad. Creo que hemos avanzado mucho, vamos a hacer un pequeño receso y regresamos enseguida.
En 2022, un nuevo periodo legislativo inició en el Congreso de la República y con ello, Canal Congreso se renovó. Actualidad legislativa. El lado humano de los congresistas y sus raíces. La cultura en el Congreso. La opinión de los parlamentarios. Pedagogía. La labor de los legisladores. Junto con nuestros nuevos aliados, nutrimos nuestra programación. Acercamos las regiones al Congreso de la República. Y lo más importante, el ciudadano tiene la voz en nuestras pantallas. Canal Congreso seguirá trabajando para acercar el legislativo a la ciudadanía. Regresamos a nuestra aula del CAEL, Senado de la República, Secretaría General, para adelantar esta nueva sesión de pedagogía de la ley, una actividad de tipo académico exclusivamente y que trata de explicar y hacer conocer de una manera sencilla, amable, el contenido de los más importantes sucesos legislativos en el país. Hoy tenemos la alegría que les comparto de tener aquí al doctor Osuna Patiño, que además tengo el privilegio de haber sido su alumno en el Externado de Colombia en aquellas épocas cuando yo estudiaba. ¿Por qué no nos explicas, profe, más despacio, más desmenuzadito, cómo va a ser el funcionamiento de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, de juzgado a corte o de corte a juzgado, esa nueva jurisdicción, pero ya vista como funcionando, como la dinámica? Bueno, eso es bien interesante. Vamos a comenzar con los juzgados agrarios y rurales. Para el año entrante, según las previsiones presupuestales ya del Consejo Superior de la Judicatura, estaremos inaugurando los primeros 50 juzgados a lo largo del territorio del país, priorizado en aquellos lugares donde hay más conflictividad agraria y donde ha habido menos presencia del Estado. Cada despacho judicial va a estar integrado de un modo un tanto distinto a como usualmente está integrado un despacho judicial, porque va a haber un servicio técnico integrado por topógrafos, ingenieros ambientales, contadores, en fin, no va a ser solamente el profesional del derecho el que resuelve los problemas, sino que va a tener un equipo interdisciplinario que lo auxilie. El procedimiento va a ser verbal, breve. Aspiramos que en no más de 3 meses esté resuelta la primera instancia de esos procesos. Y luego una novedad es que vamos a crear los distritos judiciales agrarios y rurales. En principio vamos a crear 5 en el país. Estos 5 tribunales agrarios, cada distrito con su tribunal, de alguna manera es como una especie de casi de cortes, porque es Tribunal Rural y Agrario del Caribe, Tribunal Rural y Agrario del Pacífico, de la Orinoquia, de la región andina y de la Amazonia. Para que conozcan la segunda instancia, la apelación. Con esto hemos querido darle ese enfoque que todos sabemos, en virtud del cual no es igual la conflictividad rural en el Caribe que en el Pacífico. No son los mismos los finqueros llaneros de la Orinoquia que los predios que hay en el Pacífico también o en la zona andina. Entonces, esas 5, digamos, distritos, esos 5 tribunales agrarios, creo que van a hacer una jurisprudencia muy, muy importante sobre esos temas de propiedad, de tenencia, de protección de la producción agrícola. Y luego, un mecanismo calcado de la acción de tutela
y es que ya sea la Corte Suprema de Justicia, si es un asunto solo entre particulares, o el Consejo de Estado, si es un asunto entre particulares, y algún ente público, algún municipio, alguna entidad del Estado, ellos discrecionalmente podrán seleccionar cuáles casos resuelven. Es decir, no se trata de un proceso de 2 instancias más recurso con el nombre que se quisiera, casación, revisión, no, sino que el proceso termina en 2 instancias, la del juzgado agrario y la del tribunal agrario. Y la Corte Suprema o el Consejo de Estado pueden mirar aquellas sentencias que les parezcan las más importantes, aquellas en las que es necesario fijar jurisprudencia o aquellos casos que consideren que ameritan su intervención y discrecionalmente seleccionarlos y revisarlos y proferir la sentencia respectiva, como ocurre con la acción de tutela. ¿Eso qué ventaja tiene? No va a traer congestión en la Corte Suprema ni en el Consejo de Estado, porque ellos pueden seleccionar el número de casos apenas aquellos que consideren que no solamente son de enorme importancia, sino que están en capacidad de resolverlos prontamente. Le da enorme importancia a los tribunales de los distritos, las 5 regiones del país, y por otra parte le da a los ciudadanos, a cualquier ciudadano, sea el campesino de la región más remota al lado de la frontera, o un campesino aquí de cerca de Bogotá, de Chía, de que su caso tenga las mismas posibilidades de ser seleccionado por la Corte Suprema o el Consejo de Estado de aquel campesino, digamos, que tiene posibilidad de pagar abogados costosos, de contratar una oficina, porque es la discrecionalidad del juez y no la solicitud de parte lo que hará que el proceso pueda ser seleccionado por esa alta corte. Esa es digamos, la descripción general de cómo va a funcionar ese proceso tal como está previsto en los proyectos de leyes que ya tiene el Congreso a su disposición y que esperamos que se aprueben pronto. Yo creo que va a ser relativamente sencilla su aprobación si nos basamos en la mayoría casi de unanimidad que tuvo el proyecto de acto legislativo en el año anterior, en el que hubo un amplio consenso con la mayor parte de los partidos políticos a favor de la creación de esta jurisdicción, así que esto ya no es la creación, sino el desarrollo de la criatura, y por eso estamos confiados en que vamos a tener éxito aquí en el Congreso de la República. Sí, entendí bien, profesor. Comparando la justicia ordinaria, incluyendo la civil y de familia, que están organizadas en lo local, en lo municipal, es la entidad territorial la que le da el territorio para su jurisdicción y su competencia. Y luego, en una segunda instancia para lo local, están los tribunales departamentales, son del departamento, tiene su territorio en los límites del departamento como entidad territorial. Y están el nivel central, que es para todos. Acá se habla de la escala regional, hay que ponerle mucho cuidado a eso. No va a haber tribunal agrario en el Cauca solamente, o en Atlántico, o en Arauca, sino en la región comprensiva de esa región que me imagino tendrá los límites por el borde externo de las entidades territoriales departamentales, pero algún arreglo de afinidad, de que se parezcan más. Por ejemplo, el Chocó, pues no hay duda de que el Chocó uno lo puede definir fácilmente. La costa Caribe está definida por la propia naturaleza, pero habrá zonas como acá en el centro del país donde se tendrá que hacer un ejercicio para definir hasta dónde va un distrito o una región de justicia agraria y rural y a dónde empieza la otra. Precisamente eso va en el proyecto de ley estatutaria, porque como estamos creando distritos distintos a los usuales, que es un distrito por departamento, entonces en ese proyecto de ley estatutario se dice, claro, el distrito agrario y rural del Caribe comprende lo que es Guajira, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y San Andrés, para que no me olvide uno, y así está delimitado en el proyecto de ley estatutaria cómo el país se divide en 5 regiones, delimitando de una vez cada distrito judicial agrario y rural cuál será su frontera, que no va a coincidir ciertamente con las fronteras tradicionales del Poder Judicial. Es una superposición positiva, benéfica, con un enfoque mucho más actual a cómo se mueve el mundo hoy, a escala regional, ya no a escala departamental, que es una herencia nuestra de más de 150 años que no hemos podido superar.
Por eso hoy día, no solamente en este arreglo, que lleva apenas un mes, sino en muchos otros ámbitos, se está buscando la escala regional para resolver los problemas, que no lo resuelve un alcalde ni un consejo municipal, muchas veces ni un gobernador con su asamblea departamental. Entonces hay que acudir a la imaginación para agruparnos en una escala mucho más potente, más poderosa, con más recursos, que se llama la región. Hacia allá va Colombia y ese es un tema que vamos a tocar acá con el promotor de la autonomía regional en el legislativo, que es el actual presidente del Senado, el senador Iván Name Vázquez, que es el abanderado de la autonomía territorial y en escala regional en Colombia. Volvemos a nuestro tema central, que me parece que ha sido muy acertado, no solamente como lo venimos trabajando, sino el haber invitado a nuestro ministro de Justicia y del Derecho para esta cátedra de hoy. En materia de tiempos, ¿qué perspectiva se puede hacer, profesor Osuna, para tratar de medir que pudiéramos saber los primeros resultados, como quien dice, la primera sentencia, más o menos cuándo se podría conocer? Porque es que esto es muy novedoso. Y además, mire, a la cúpula, a la corte de cierre, no van a llegar en instancia, sino por selección. O sea, ahí ya nos aclara que local y regional, y eventualmente, como en la tutela, selección para revisar según la importancia del caso. Entonces, eso nos hace pensar que es un enfoque también muy eficientista, que no se necesita para cada cosa una instancia nueva que trae nuevos costos, nueva burocracia, nuevas demoras, nuevos enredos, y cómo esto está llamado a prosperar. Pues mire, el cálculo que tenemos es, desde el día que inauguremos el primer juzgado, más que inaugurar el juzgado, desde el día que llegue la primera demanda, poder tener la primera sentencia entre 3 y 4 meses después. Como estos juzgados son nuevos, no van a tener acumulación, no van a tener ese histórico de expedientes que pesa tanto, sino que va a ser el primer caso y vamos a intentar que se mantengan así. Entonces, entre 3 y 4 meses la sentencia de primera instancia, y si hay apelación, porque podría no haberla, la segunda instancia está de los tribunales de Distrito Agrario y Rural, unos 6 meses. Entonces, entre 9, 10 meses tener el pleito resuelto. Eso va a ser inédito, salvo la acción de tutela, pero va a ser inédito en nuestra justicia, poder tener pleitos de tierras que tanto tiempo han sido aplazados, resueltos en menos de un año. Desde el día que se presente la primera demanda, que quién sabe en qué momento será. El Consejo Superior de la Judicatura está actuando aceleradamente porque el propio acto legislativo le dijo tiene 6 meses para crear juzgados. Y mientras no haya este procedimiento que está en esta ley, de todas maneras se puede ir utilizando el procedimiento que ya está vigente, que es un procedimiento más engorroso, más difícil, pero se puede ir utilizando. Tenga la seguridad que el día que vayan a dar al servicio el primer juzgado de asuntos agrarios y de tierra, la cola de demandante va a dar la vuelta a la manzana y va a quedar sobrando, porque ese es un tema que Colombia desde la ley 200 no ha podido, no le ha dado la oportunidad a la historia o los acuerdos políticos para resolver. Una anotación final, esto va acompasado también del aplacamiento, del marchitamiento, del apague de todas esas fuentes de violencia que están allá precisamente, y es lo que perturba la propiedad. Por supuesto. La propuesta, digamos, de paz total, ¿no?, de paz grande, que incluye unos acercamientos, diálogos con grupos políticos, la posibilidad de desmonte pacífico de estructuras criminales, pero si no hay esa posibilidad, pues la actuación firme de la policía, del ejército, para llevar seguridad y llevar la convivencia y la libertad propia de nuestra Constitución a todos aquellos lugares en donde eso ha sido tan esquivo. Sí, el tiempo pasa volando, estos temas son fascinantes y nos dejan con muchas inquietudes. Vamos a hacer un corte, regresamos enseguida para nuestro último bloque de intervenciones y al final, como siempre hemos hecho, las preguntas de los estudiantes, de los profesionales que están aquí y que ya llenan el recinto. Doy fe de ello como notario del Senado que soy. Está lleno el recinto, profesor. Quiere decir que tiene muchos seguidores.
En 2022, un nuevo periodo legislativo inició en el Congreso de la República y con ello, Canal Congreso se renovó. Actualidad legislativa. El lado humano de los congresistas y sus raíces. La cultura en el Congreso. La opinión de los parlamentarios. Pedagogía. La labor de los legisladores. Junto con nuestros nuevos aliados, nutrimos nuestra programación. Acercamos las regiones al Congreso de la República. Y lo más importante, el ciudadano tiene la voz en nuestras pantallas. Canal Congreso seguirá trabajando para acercar el legislativo a la ciudadanía. Doctor Néstor Osuna, surge una inquietud. ¿Por qué ahora sí, con un acto legislativo de un tránsito relativamente tranquilo en las cámaras y la perspectiva que hay de que las soluciones lleguen pronto, sí se va a poder resolver un tema que es más que centenario en nuestro derecho, sobre todo el privado, y en nuestra institucionalidad? ¿A qué se puede atribuir que se haya dado este paso y por qué nunca se dio? Yo creo que es una de las señales del gobierno del cambio. Es un gobierno comprometido con aquellos que siempre han estado excluidos, con los que nunca habían tenido acceso a la justicia, con los que nunca habían tenido voz, y por eso ha sido prioridad para el gobierno, no solamente en materia de justicia, sino en todos los temas, pero en materia de justicia, más que pensar en una reforma de la élite del Poder Judicial, que si el Consejo de la Judicatura debe integrarse así o asá, o si el periodo de los magistrados debe ser de tantos años o de tantos otros, no, buscar aquello que haga que el pueblo de Colombia realmente pueda tener acceso a la justicia, a resolver de modo civilizado, suave, pacífico, los conflictos que surgen en la sociedad. Entonces es ese cambio de enfoque de qué es lo prioritario en la política lo que nos ha permitido aprobar ese proyecto de acto legislativo, ese ya aprobado acto legislativo, en una forma, pues, con una mayoría muy holgada en el Congreso de la República. Bien, los tiempos van cambiando, las personas que ocupan las curules van cambiando, el entorno internacional va cambiando y de pronto ahora podemos decir que se están alineando los astros para lograr soluciones que siempre se plantearon pero que nunca se llevaron ni siquiera al escenario del legislativo, o se llevaron al legislativo pero no prosperaron allí. Eso es una buena noticia para los colombianos, porque el tema de fondo es que hay violencia, que hay inseguridad, que hay guerrillas de todos los tamaños y denominaciones, que hay narcotráfico, pero debajo de eso lo que hay es pobreza. Entonces hay que atacar no solamente esas manifestaciones de violencia y de insubordinación contra el Estado, sino también atacar la pobreza. Mientras haya pobreza, mientras haya gente desarraigada, mientras haya gente que no tiene con qué comer, con qué provocarse salud, la educación para sus hijos, eso no va a cambiar. Pero volvamos a nuestro tema, no le metamos política. El artículo 116 es el primero que se modifica con el acto legislativo de la jurisdicción agraria rural, y ahí viene una lista larga de quiénes son los que componen la justicia. Para la justicia ordinaria, la justicia contenciosa es la del Consejo de Estado, los tribunales y los juzgados administrativos, es todo lo que tiene que ver con el Estado. Y la ordinaria tiene la penal, la laboral, la de familia, la civil y ahora la de agraria y rural. O sea, se va como especializando. Lo que antes era
solamente civil hoy día es familia y ahora agrario. La laboral, en algunos tiempos remotos también existiera en lo de privado civil. ¿No será que por ese camino vamos a terminar haciendo para cada problemática gruesa un arreglo como este, una estructura de juzgados, de tribunales regionales o a otra escala, y vamos agrandando el aparato estatal y la rama judicial? Puede ser, no sé tanto si las dimensiones, el número de jueces vaya aumentando, pero probablemente sí hay una tendencia hacia la mayor especialización. Hay otro que está en la puerta, que son los jueces ambientales, ¿no? La ratificación del Tratado de Escazú, que es inminente en cuanto salga la sentencia de la Corte, se podrá ya hacer el canje de notas, habla de la necesidad o el compromiso del Estado colombiano de fortalecer el acceso a la justicia ambiental. Eso se puede hacer de distintos modos. Uno de ellos es crear una jurisdicción ambiental. Entonces, ahí vamos viendo cómo el principio, lo vimos en una de las clases anteriores, el principio de especialidad que antes no se tenía ni en cuenta, nos va señalando cuál va a ser la ruta de organizarnos. Creo desde ahora que no solamente en lo jurisdiccional o en lo judicial, sino también en lo administrativo y también en lo legislativo, porque la modernización, la actualización de la rama judicial y especialmente de la justicia ordinaria, también permite ver que las otras ramas del poder público clásicas, el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, los ministerios y los institutos y las superintendencias o la rama legislativa del Congreso de la República también están en mora de actualizar no solamente su estructura burocrática y sus procedimientos, que son bien enredados, bastante anacrónicos, usted que ha sido un estudioso juicioso de los procedimientos y el reglamento interno del Congreso de la República, y que en muchas ocasiones nos ha ayudado a salir de múltiples quebrantos intelectuales porque a veces no se sabe cuál es la ruta y toca acudir a los conocedores. Va siendo hora, y esto lo vamos a ver con otro invitado, profesor que está en el exterior, de mirar la estructuración de la rama legislativa en una dimensión mucho más hacia afuera, hacia el mundo y no hacia el ombligo. Nuestra norma básica, que se llama Ley Quinta de 1992, ya tiene 31 años de existencia. Y el Congreso no la ha renovado per se. Los cambios y el entendimiento y las interpretaciones nos los ha permitido la Corte Constitucional. No hemos ido acá en el Congreso, es de afuera que nos han dicho esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, esto se hace de esta manera, esto de otra, porque el Congreso no ha sido capaz de autorreformarse para ponerse a tono. Mire, la justicia va adelante, jueces ambientales, y nosotros todavía en las 7 comisiones en que se distribuyen los temas de la Constitución. Es para la reflexión, vamos a traer aquí un invitado, pues no tengo autorización para anunciarlo, pero les prometo que aquí estaremos en pedagogía de la ley. No sé si ya que mencionas esto, es cierto que por temas se van creando nuevas especialidades o nuevas jurisdicciones, pero también hay una cosa que se va desdibujando. Por ejemplo, esto de que jurisdicción de lo civil y de lo contencioso administrativo, que la forma de dividirlo era muy clara y muy sencilla, ¿no? Si hay un pleito solo entre particulares, eso es la jurisdicción ordinaria, la llamábamos, o civil laboral. Y si es entre particulares y el Estado, es la jurisdicción de lo contencioso. Pues un pleito agrario es de todo, porque es uso del suelo, ahí está el Estado, pero son vecinos, son 2 particulares. Y entonces esta jurisdicción tiene eso, el juez de circuito agrario resuelve lo que sea entre particulares y también lo que sea con el Estado, o sea, es juez civil y además es juez administrativo, eso es híbrido si queremos llamarlo así. Por eso, en la versión inicial, como es tanto público como privado, había una corte nueva, para que reuniera tanto lo que viene haciendo la Corte Suprema como lo que viene haciendo el Consejo de Estado. Por legitimidad política, por consenso, por reconocimiento a estos 2 altos tribunales, pues se mantuvo, digamos, la estructura bifurcada en la cabeza, pero la jurisdicción ya es especializada en que es lo civil, agrario y rural, pero incluye cosas que antes eran entre particulares y cosas que son con el Estado.
Con la ambiental va a pasar lo mismo. Claro. Sí, Y le cuento otra que viene también. A ver. Pero esa puede que se demore un poquito más, pero hay mucha presión política, mucha iniciativa política. Una jurisdicción especializada para resolver asuntos de violencia contra mujeres. Qué bien. De género, jurisdicción de mujeres. Qué bien. Género. Eso es bien. No, a lo mejor llega más rápido que la ambiental. Con las mujeres hay que ir rápido, a riesgo de que salgamos perdiendo. Miren lo interesante y lo importante que es hacer esta actividad de pedagogía de la ley, escoger bien a nuestros profesores que nos acompañan. Podríamos quedarnos aquí de largo, pero sabemos que su tiempo, señor ministro, es muy ocupado. Vamos entonces a intentar rápidamente que los estudiantes voluntariamente hagan sus preguntas, se las dirijan aquí a nuestro profesor visitante y las va respondiendo para que lleguemos a la parte final de la clase de hoy. Muy buenas tardes, ministro. Mi nombre es César Villarreal y mi pregunta es, ¿qué programas buscará impulsar el gobierno para capacitar a las personas con respecto a los temas agrarios? Gracias. Bueno, si es en general la capacitación de campesinos, campesinas en temas de cómo extraer más riqueza de la tierra, cómo ser ambientalmente sostenibles en la forma de explotar la tierra, ahí está principalmente el SENA, pero también todas las formas de capacitación que podamos hacer para que estas personas que van a acceder a tierras o que ya las tienen pero que no las han explotado adecuadamente puedan obtener la riqueza y la prosperidad que se requiere de ellas, puedan, por ejemplo, no explotar solamente materia prima, sino algún producto agroindustrial. En estos días veía yo en una charla justo con la ministra de Agricultura la enorme diferencia que hay entre cultivar café y vender café por bultos, que cultivar café y lograr vender café instantáneo por frascos. La transformación del uno al otro no requiere una altísima tecnología, sí requiere pues un cierto proceso científico, pero que está al alcance, y cómo el Estado se puede comprometer a eso para que el campesino no venda, o sea, que cultiva el café no venda el café en sacos, sino que venda ya el café instantáneo en frascos a un precio infinitamente superior al del café en bruto. Entonces, en todo eso estamos empeñados porque, por supuesto, el propósito de la reforma agraria no es simplemente otorgar tierras para seguir igual, es que la gran parte de la población que se dedica a la vida campesina sea más próspera, sea más rica, viva mejor y además que se produzcan suficientes alimentos y suficiente riqueza para todos los colombianos y todas las colombianas. Entonces, por supuesto que el esfuerzo de capacitación es enorme y en eso el SENA es el abanderado, pero habrá muchas otras instituciones también. Buenas tardes, ministro. Mi nombre es Ana María Moreno y mi pregunta son dos que pues, se complementan. La primera es si existe la posibilidad de que los grupos armados ilegales puedan interferir en el proceso y cómo se podría mitigar ese riesgo. Bueno, pues por supuesto que un grupo armado ilegal, si es exitoso, pues se tira todos los planes buenos que estamos haciendo. ¿Cómo evitarlo? Pues con esa conjugación en la que yo creo que el gobierno ya está comenzando a mostrar resultados. Por una parte, aquellos que voluntariamente quieran dejar las armas. Piensen, por ejemplo, que en este momento estamos en una situación de cese al fuego con el ELN, que dentro de pocos días o semanas se da un nuevo paso en la posibilidad de diálogos de paz con una de las disidencias de las FARC, con las llamadas EMC. Si eso se logra mediante el diálogo, mediante ese ejercicio racional de la negociación, de mirar qué parte de razón puedan tener y en qué cosas se les convence de que estaban equivocados, y se logra acuerdos, pues logramos hacer cesar esa parte de la zozobra y de la inseguridad. Pero nosotros hemos padecido siempre también ese influjo, esa violencia de estructuras criminales que no tienen vocación política, sino que son mafias violentas que tienen población subyugada, que no permiten tranquilidad. Y ahí yo sé que el gobierno está siendo ambicioso, porque por un lado
está adelantando persecución policial, persecución militar, que yo sé que muchos quisieran que fuera más rápida, más eficaz, pero que lo estás logrando. Y por otro lado, y esto sí es lo más novedoso, ofrecerles una posibilidad de desmonte pacífico mediante sometimiento a la justicia. Si logramos un desmonte pacífico, piense usted de las AGC, de los pachencas, de los espartanos, etcétera, la cantidad de sangre que nos ahorramos. Y estas personas, claro, ¿qué beneficio van a obtener si ellos no quieren participar en política? Les ofrecemos, yo creo que con generosidad suficiente, una disminución de las penas, a cambio de que desmonten la estructura criminal, devuelvan bienes, entreguen la información sobre sus rutas criminales y reparen a las víctimas. Eso yo creo que va a funcionar. La combinación entre la persecución policial y militar y la oferta de diálogo va a producir buenos resultados y eso permitirá contrarrestar ese temor que usted y seguramente todos tenemos, que las buenas leyes, la actuación de los jueces, la actuación del SENA, de los campesinos que quieran sembrar, se pueda ver frustrada por la guerra de nuevo. Yo creo que ya tenemos suficiente experiencia en esas frustraciones como para dar un paso definitivo hacia una pacificación total. Buenas tardes, ministro. Mi nombre es Johnny Steven Pardo. Mi pregunta es, con la creación de este acto legislativo 03, ¿cómo se podría aplicar o cómo ingresaría la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, para la adjudicación de sus bienes al campesinado? Y de ser así, ¿cómo se podría garantizar la protección a ese campesinado con esos bienes que se les pueden otorgar? Bueno, digamos que en principio parecieran dos cosas distintas. La Sociedad de Activos Especiales es la entidad del Estado que va recibiendo todos esos bienes que se le decomisan al crimen, a los narcotraficantes, aquellos de los que hablábamos hace un rato de la extinción de dominio, y los tiene ahí, los administra, los puede vender, en fin, o los puede adjudicar, como recientemente hemos visto que se ha hecho, adjudicárselos a campesinos. Entonces, en ese sentido, la actividad de la SAE perfectamente puede entrar directamente en ejecución de los propósitos de la reforma agraria. Pero la SAE tiene bienes también que no tienen que ver con reforma agraria. Por ejemplo, tiene apartamentos en Bogotá. ¿Qué hacer con esos apartamentos en Bogotá? Pues mire, pues los puede vender y ese dinero destinarlo a alguna labor de utilidad pública, o a lo mejor se los puede arrendar a una entidad pública. Recientemente celebramos un convenio para que la SAE le permitiera utilizar un inmueble, se lo cediera a la Universidad Nacional para poner una nueva sede de consultorio jurídico. Eso no tiene que ver con reforma agraria, pero sí es darle una utilidad pública a un bien que en algún momento fue fruto de enriquecimiento ilícito y que el Estado pudo recuperar. Ahora, la jurisdicción agraria, ¿en qué puede tener que ver aquí? Claro, si hay un predio que está en la SAE, que sea rural, que se le adjudique a unos campesinos, y luego surge un litigio sobre si se le adjudicó al campesino Pedro o a la campesina María, si el uno tenía mejor derecho que el otro, si ahí se podía sembrar tal cosa o si era una zona de páramo y no se podía sembrar, esos litigios los va a resolver la jurisdicción agraria. Buenas tardes, señor ministro. Mi nombre es Camila Hoyos. Mi pregunta va más hacia departamentos como el Bichada, un departamento en donde existen miles de tierras en disputas, entre ellas donde hay muchos campesinos que han tenido que desplazarse, entre ellos mis padres, y han tenido que dejar las tierras. Mi pregunta va a si este departamento, que ha sido segregado muchas veces por las leyes que se han creado a nivel nacional, va a tener y los demás departamentos que han sido segregados, ¿van a tener algún tipo de preferencialidad a la hora de crear tribunales rurales? Por supuesto, sobre todo en los juzgados de circuito van a estar ubicados especialmente en aquellos territorios en los que nunca ha habido acceso a la justicia y en los que hay mayor conflictividad agraria y por tierras. Ya que me menciona el Bichada, quisiera mencionar una buena noticia del Bichada que recibimos la semana pasada. La semana pasada se recibió el informe de Naciones Unidas sobre el monitoreo de hoja de coca, de cultivos de hoja de coca en Colombia. Y ciertamente hay unos asuntos en los que hemos aumentado en el Putumayo, pero qué buena noticia, en el Bichada ha bajado históricamente, ya estaba casi libre de cultivos de hoja de coca
ese departamento. Es algo, digamos, que es una noticia reconfortante, un departamento que ciertamente ha sido olvidado por el Estado central, que es poco poblado, que tiene las características geográficas que conocemos, que es bellísimo. Yo tengo que confesarles, no lo conocía hasta el trabajo que ejerzo ahora. He tenido ya ocasión de ir 3 veces al Bichada, es deslumbrantemente hermoso, y saber que, digamos, está entrando de un modo acelerado a circuitos legales de economía y abandonando la economía cocalera, es una noticia que reconforta sin duda y que ojalá se extienda a todo el país. Bueno, yo estoy realmente muy sorprendido, uno porque hay muchas más preguntas, pero el programa tiene un tiempo determinado. Vamos a hacer lo que hemos hecho en otras ocasiones. Se la pasan a la coordinación del programa Pedagogía de la Ley, a los coordinadores del CAEL, para que las procesen y les mandamos la respuesta previa consulta con el docente invitado, en el caso de hoy, nuestro profesor, ministro de Justicia y del Derecho, el doctor Néstor Osuna Patiño. Como podemos ver, las inquietudes son múltiples, pero me parece muy provechoso que estemos hablando sobre futuro, sobre lo que hay que hacer y lo que se va a hacer, y no de lo que ya se hizo hace muchos años, que seguramente no va a producir ningún cambio. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo decíamos desde las primeras clases, el derecho, como lo conocimos hace unos años, dúctil, ya ha cambiado muchas veces más. El derecho, como ciencia, está cada vez o siempre en transformación, en evolución, y tenemos que acoplarnos a las nuevas formas, a las nuevas miradas de aplicar las decisiones jurídicas, en este caso las decisiones judiciales. Veo que hay algo novedoso de cómo entender esto de ir creando especialidades. No es del todo malo, ni es caprichoso, tiene una razón de ser y trae beneficios. Y creo que Colombia lo merece, lo necesita, lo reclama, pero nosotros como operadores de los temas jurídicos, ustedes que están para graduarse, los que ya son colegas nuestros, también tienen la posibilidad de estos temas analizarlos, procesarlos, hacer la crítica correspondiente para que vayamos mejorando, para que Pedagogía de la Ley siga cada vez cosechando nuevos éxitos. Lo de hoy me deja absolutamente satisfecho, a pesar de que tenía yo una pequeña angustia porque tuvimos un pequeño problema con el anterior conferencista. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que continuábamos con una nueva clase? Eso se va a hacer en su momento. Yo les agradezco mucho, como siempre ha sido. Quiero resaltar la labor de CAEL. El Centro de Altos Estudios Legislativos es una realidad, está evolucionando. Ya de pronto para la otra sesión que hagamos presencial traeremos también buenas noticias legislativas para el CAEL, que va a fortalecer el trabajo en el Congreso de la República. A su coordinadora, a los niños y jóvenes que hacen parte de los pasantes, judicantes y practicantes, a los que colaboran como contratistas, al recurso humano que nos acompaña en Secretaría General, yo de verdad les quiero agradecer. Tenía un poco de pesimismo y resulta que esta ha sido la mejor clase que hemos tenido de todas, sin demeritar ninguna de las 5, pero es que esto ha sido hoy aquí revelador, cosas que no es que ya estaban, es que se vienen. Y además tuvimos un privilegio, fuimos destinatarios y depositarios del secreto de qué es lo que van a radicar en el Congreso de la República por nuestro querido profesor, el doctor Néstor Osuna. Nos unimos al agradecimiento al doctor, al ministro. No, muchas gracias simplemente y a su disposición. Es un gusto haber estado aquí en Pedagogía de la Ley. Nos encantaría que fuera la primera, más no la última, de tenerlo acá acompañándonos con nosotros, doctor. Queda Néstor invitado Osuna. permanente como docente de planta de Pedagogía de la Ley. Perfecto, a título gratuito, aceptado. además. Hasta ahí vamos bien. Queríamos comentarles también que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, nos encuentran como @SenadoCael
y @ccongresocol, y obviamente ahí también van a estar al tanto de nuestras novedades y nuestras actividades académicas sobre el día, sobre la hora en la que se desarrollan, para que puedan obviamente acompañarnos, ya sea de manera presencial, como es Pedagogía de la Ley, que pueden venir acá al Auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República y ser parte de estas clases, de estas cátedras que obviamente son diseñadas y son hechas para ustedes. Un especial aplauso. Y muchísimas gracias también a quienes están del otro lado de manera virtual acompañándonos en nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como CAE el Senado de la República y C Congreso Col. Les reiteramos entonces para que estén pendientes a nuestra próxima cátedra de Pedagogía de la Ley y nos acompañen también acá con nuestro líder, el doctor Gregorio Eljas Pacheco, y obviamente con algún invitado, algún profesor, algún académico imperdible, como todos los que han pasado por esta aula. Que tengan muy buen resto de tarde.